El grito de Lucía resonó en la plaza desierta, rompiendo el silencio del amanecer en Valdepeñas. No soy un error, madre. Soy tu hija. Pero María, con los labios apretados y los ojos llenos de un fuego que no era amor, cerró la puerta de la casa familiar, dejando a su hija de 18 años sola bajo la lluvia. Era 2010, y en ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, la fe de María pesaba más que el amor por su única hija. Lucía, con el corazón hecho pedazos, arrastró su maleta por las calles empedradas. No había nadie para despedirla, solo el eco de sus propios pasos y el peso de las palabras de su madre: no puedes ser así y seguir siendo parte de esta familia. Había crecido en una casa donde las velas ardían en el altar de la Virgen y las oraciones eran el pan de cada día, pero su amor por Clara, su mejor amiga desde la infancia, había cambiado todo. Clara, con su risa luminosa y su cabello corto que brillaba bajo el sol, era el único refugio de Lucía en un mundo que la juzgaba sin piedad. Valdepeñas no era un lugar para chicas como ellas. Las miradas en la iglesia, los susurros en el mercado, las advertencias del padre Antonio en el confesionario, todo conspiraba para que Lucía se sintiera como un pecado andante. Pero Clara no se rendía. A sus 18 años, con esa valentía que solo da el primer amor, le había jurado a Lucía que juntas podrían enfrentarlo todo. Nos iremos, mi amor. A Madrid, a Barcelona, al fin del mundo si hace falta, le había dicho una noche bajo las estrellas, sus manos entrelazadas en secreto. Pero María lo descubrió todo. Un diario escondido, una carta mal guardada, y la furia de una madre devota estalló como un trueno. Esa mañana, mientras la lluvia empapaba su ropa, Lucía tomó el autobús hacia Madrid. No miró atrás, pero el dolor de ser rechazada por su propia madre la acompañaría como una sombra. En su maleta llevaba poco más que ropa, un cuaderno lleno de poemas para Clara y la esperanza de un futuro donde pudiera ser ella misma. Clara, por su parte, quedó atrapada en Valdepeñas, bajo la vigilancia de su propia familia, que aunque menos estricta, no aprobaba su relación. Las dos jóvenes, separadas por la distancia y las circunstancias, prometieron escribirse, llamarse, encontrarse de nuevo. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. En Madrid, Lucía encontró refugio en un pequeño piso compartido en Lavapiés, un barrio donde la diversidad era más bienvenida, pero no exenta de desafíos. Trabajaba de camarera en un bar de tapas, ahorrando cada céntimo para sus estudios de literatura, su pasión desde niña. Las noches eran largas, llenas de recuerdos de Clara y de la madre que la había desterrado. Escribía cartas que nunca enviaba, llenas de rabia y amor, preguntándose si alguna vez María entendería el daño que había causado. Pero también escribía poesía, versos que gritaban su verdad al mundo, que la ayudaban a sanar. Mientras tanto, en Valdepeñas, Clara luchaba por mantener viva la chispa de su espíritu. Trabajaba en la panadería de su familia, soportando los comentarios de los vecinos que aún recordaban el escándalo de las dos chicas. Cada día al cerrar la tienda, miraba el horizonte imaginando a Lucía en la gran ciudad, preguntándose si aún la amaba. Las cartas que enviaba a Madrid a veces no recibían respuesta, no por falta de amor, sino porque la vida en la capital era un torbellino que apenas dejaba tiempo para respirar. María, por su parte, vivía atrapada en su propio infierno. En la iglesia, el padre Antonio le aseguraba que había hecho lo correcto, que salvar el alma de su hija requería mano dura. Pero por las noches, cuando el silencio llenaba la casa, María miraba la habitación vacía de Lucía y sentía un vacío que ninguna oración podía llenar. Recordaba las risas de su hija, sus abrazos de niña, y se preguntaba si realmente Dios podía odiar a alguien tan puro. Pero el miedo al que dirán, a la condena eterna, la mantenía firme en su decisión. O al menos, eso intentaba convencerse. Los años pasaron y la distancia entre madre e hija creció como un abismo. Lucía se convirtió en una joven poeta reconocida en los círculos literarios de Madrid, publicando bajo un seudónimo que escondía su pasado. Clara, aunque seguía en Valdepeñas, comenzó a estudiar a distancia, soñando con escapar algún día. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía preparado un giro que ninguna de las tres imaginaba. En 2015, 5 años después de aquella mañana bajo la lluvia,
María recibió una noticia que la hizo tambalearse. El padre Antonio, su guía espiritual, había sido acusado de abusos en la parroquia. La comunidad de Valdepeñas estaba en shock, y María, por primera vez, comenzó a cuestionar todo lo que había creído. Si el hombre que le había dicho cómo vivir, cómo juzgar a su hija, era un mentiroso, ¿qué tan equivocada había estado ella? La culpa comenzó a carcomerla, pero el orgullo y el miedo seguían siendo más fuertes. Una noche, mientras hojeaba un periódico local, María vio un artículo sobre una joven poeta de Madrid que había ganado un premio prestigioso. El nombre no le sonaba, pero la foto la dejó sin aliento. Era Lucía, su hija, con el mismo rostro que había heredado de ella, pero con una luz en los ojos que María no reconocía. El artículo mencionaba un recital en Toledo, a solo 1 hora de Valdepeñas. María, con el corazón en un puño, decidió ir. No sabía qué diría, ni siquiera si Lucía querría verla, pero algo en su interior le gritaba que tenía que intentarlo. El recital fue una experiencia que María nunca olvidaría. Lucía, sobre el escenario, recitaba poemas que hablaban de amor, de pérdida, de la lucha por ser aceptada. Cada palabra era un puñal para María, que desde el fondo de la sala, escondida entre la multitud, lloraba en silencio. Cuando Lucía terminó, el público estalló en aplausos, pero María solo podía pensar en la niña que había echado de casa, en la hija que había perdido por su ceguera. Al final del evento, María se acercó temblando con un ramo de flores que había comprado a última hora. Lucía, al verla, se quedó petrificada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz que mezclaba dolor y sorpresa. María, con lágrimas en los ojos, solo pudo decir: «Lo siento, hija. No sé si alguna vez podrás perdonarme». Pero Lucía, endurecida por los años de abandono, dio un paso atrás. «Es demasiado tarde, mamá», respondió y se alejó entre la multitud. Esa noche María volvió a Valdepeñas con el corazón roto, pero algo en ella había cambiado. Por primera vez entendió que su fe, o al menos la forma en que la había vivido, había sido una cadena. Decidió escribirle a Lucía una carta tras otra pidiéndole perdón, contándole cómo la iglesia que tanto había defendido se estaba desmoronando, cómo ella misma estaba aprendiendo a desaprender. Pero las cartas volvían sin abrir, o simplemente no recibían respuesta. Mientras tanto, Clara, que había seguido la carrera de Lucía desde la distancia, decidió que era hora de actuar. Había ahorrado lo suficiente para mudarse a Madrid, y aunque no sabía si Lucía aún la amaba, no podía seguir viviendo sin intentarlo. Tomó un autobús con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar, y se presentó en el pequeño apartamento de Lavapiés. Cuando Lucía abrió la puerta y la vio, el tiempo pareció detenerse. Las dos mujeres se abrazaron llorando, riendo, recordando todo lo que habían sido la una para la otra. Pero la historia no termina ahí. Un año después, en 2016, María recibió una llamada que nunca esperó. Era Lucía, y su voz temblaba al otro lado del teléfono. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo. Lo que vino después cambiaría sus vidas para siempre, tejiendo un camino de redención, amor y reconciliación que ninguna de las tres podía haber imaginado. La llamada de Lucía llegó como un relámpago en una noche tranquila. María, que estaba sentada en la cocina de su casa en Valdepeñas, dejó caer la taza de café que sostenía, el líquido marrón salpicando el suelo de baldosas. «¿Lucía? ¿Eres tú?», preguntó, su voz temblando de incredulidad. Al otro lado de la línea, la voz de su hija era firme pero cargada de urgencia. «Mamá, no tengo mucho tiempo para explicarte. Clara está enferma. Muy enferma. Necesito que vengas a Madrid». Sin esperar una respuesta, Lucía colgó, dejando a María con el corazón en la garganta y un torbellino de emociones. María no había vuelto a hablar con su hija desde aquella noche en Toledo, cuando sus disculpas habían sido rechazadas. Durante meses había intentado reconstruir su vida, asistiendo a reuniones de un grupo de apoyo para padres con hijos LGBTQ, y que había encontrado en Ciudad Real. Allí, entre lágrimas y confesiones, había comenzado a entender el daño que había causado, no solo a Lucía, sino a sí misma. Pero ahora, esta llamada lo cambiaba todo.
Clara, la chica que María había culpado por desviar a su hija, estaba enferma. Y Lucía, a pesar de todo, la necesitaba. Sin pensarlo dos veces, María tomó su abrigo y las llaves del viejo SEAT que apenas usaba. El viaje a Madrid fue un borrón de carreteras y recuerdos. Recordó las noches en que Lucía, siendo niña, le pedía que le contara historias antes de dormir. Recordó las veces que la había llevado a misa, orgullosa de su devoción infantil. Y también recordó el día en que todo se rompió cuando encontró las cartas de amor de Clara y, cegada por el miedo y la fe, decidió que su hija debía ser corregida. Al llegar al Hospital Gregorio Marañón, María encontró a Lucía en la sala de espera, con los ojos hinchados y el rostro pálido. A su lado, una mujer mayor, probablemente una enfermera, le ofrecía un vaso de agua. Lucía levantó la mirada y al ver a su madre, su expresión se endureció. «¿Viniste?», dijo, más como una constatación que como una pregunta. María asintió, incapaz de encontrar palabras. «¿Qué le pasa a Clara?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Lucía explicó con una mezcla de dolor y cansancio, que Clara había sido diagnosticada con leucemia. Había llegado a Madrid un año atrás, y aunque al principio todo parecía ir bien, su salud se había deteriorado rápidamente. Las quimioterapias no estaban funcionando como esperaban, y los médicos habían mencionado la posibilidad de un trasplante de médula. Lucía, que no era compatible, estaba desesperada buscando donantes. «No sé por qué te llamé», admitió Lucía, mirando al suelo. «Tal vez porque eres mi madre. Tal vez porque no sé qué más hacer». María sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Durante años había visto a Clara como el enemigo, como la razón por la que había perdido a su hija. Pero ahora, frente a la posibilidad de perderla para siempre, todo eso parecía insignificante. «¿Puedo verla?», preguntó María, sorprendiendo incluso a sí misma. Lucía dudó, pero finalmente asintió y la llevó a la habitación de Clara. Clara estaba pálida, conectada a tubos y máquinas que emitían pitidos constantes. Pero cuando vio a María, una débil sonrisa cruzó su rostro. «Señora María», dijo con voz frágil, «no pensé que volvería a verla». María, abrumada por la culpa, se acercó y tomó su mano. «Lo siento, Clara». «Por todo», murmuró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo correcto. Los días siguientes fueron un torbellino. María se quedó en Madrid, durmiendo en una silla en el hospital, ayudando a Lucía con todo lo que podía, desde llevar café hasta coordinar con los médicos. Se ofreció como posible donante, aunque sabía que las probabilidades de ser compatible eran bajas. Pero más que nada, escuchó. Escuchó a Lucía hablar de su vida, de sus poemas, de cómo Clara la había salvado en los momentos más oscuros. Escuchó historias de amor y resistencia que nunca había querido entender. Mientras tanto, Lucía luchaba con sus propios demonios. Ver a su madre allí intentando redimirse, despertaba en ella una mezcla de gratitud y resentimiento. Quería perdonarla, pero cada vez que miraba a Clara, débil en esa cama de hospital, recordaba el dolor de ser rechazada. Sin embargo, también veía el cambio en María. No era la misma mujer que la había echado de casa. Había humildad en sus ojos, una vulnerabilidad que Lucía nunca había conocido. Una noche, mientras compartían un café en la cafetería del hospital, Lucía rompió el silencio. «¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué tardaste tanto?». María bajó la mirada, sus manos temblando alrededor de la taza. «Porque estaba ciega, hija. Creía que mi fe me decía cómo amarte, pero solo me enseñó a juzgarte. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo intento cada día». Lucía no respondió, pero algo en su corazón comenzó a ablandarse. Los resultados del análisis de María llegaron una semana después. No era compatible para el trasplante, pero había decidido quedarse en Madrid hasta que Clara mejorara o hasta que ya no pudiera quedarse. Comenzó a asistir a las sesiones de quimioterapia de Clara, sosteniendo su mano cuando Lucía no podía estar. Hablaban de cosas simples,
el olor del pan recién horneado en Valdepeñas, las fiestas del pueblo, los sueños que Clara aún tenía. María descubrió que Clara no era solo la chica que amaba a su hija, era una mujer valiente con un corazón inmenso, que había luchado contra el mundo para ser ella misma. En Valdepeñas los rumores corrían como el viento. La gente hablaba de María, de cómo había abandonado la iglesia para apoyar el pecado de su hija. Pero María, por primera vez, no les prestó atención. Había encontrado una nueva fe no en un Dios distante, sino en el amor de su hija y en la posibilidad de reparar lo que había roto. Lucía, mientras tanto, comenzó a escribir de nuevo. Sus poemas ya no eran solo gritos de dolor, sino también cantos de esperanza. En uno de ellos describía a su madre como un roble que, aunque torcido por el viento, aún podía dar sombra. Clara, cuando estaba lo suficientemente fuerte, leía esos poemas y sonreía, sus ojos brillando con orgullo. Pero la enfermedad de Clara no cedía. Los médicos hablaron de opciones experimentales, de tratamientos en el extranjero, pero el tiempo era un lujo que no tenían. Lucía y María, ahora unidas por un propósito común, comenzaron a organizar eventos para recaudar fondos. En uno de esos eventos, un recital de poesía en Lavapiés, Lucía subió al escenario y dedicó sus versos a Clara, a su madre, y a todas las personas que habían sido juzgadas por amar. María desde el público lloró, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. El camino hacia la reconciliación no era fácil. Había días en que Lucía no podía mirar a su madre sin recordar el pasado. Había noches en que María se preguntaba si alguna vez sería suficiente. Pero en medio de la incertidumbre algo nuevo estaba creciendo, una familia que, aunque rota, estaba aprendiendo a sanar. El hospital se había convertido en un segundo hogar para Lucía y María. Las mañanas comenzaban con el sonido de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras. Clara, aunque debilitada, seguía siendo el centro de sus vidas, una fuerza que las mantenía unidas a pesar de los fantasmas del pasado. Pero cada día traía una nueva batalla, y la esperanza, aunque frágil, era lo único que la sostenía. Lucía pasaba las noches escribiendo junto a la cama de Clara, su cuaderno lleno de versos que intentaban capturar el torbellino de emociones que sentía. A veces Clara despertaba y le pedía que leyera en voz alta. «Tus palabras me hacen sentir viva», decía con una sonrisa que, aunque débil, seguía iluminando la habitación. Lucía se aferraba a esas palabras como a un salvavidas, pero el miedo a perderla crecía con cada informe médico. María, mientras tanto, se había convertido en una presencia constante. Había alquilado un pequeño apartamento cerca del hospital, usando los ahorros que había guardado para su jubilación. Cada mañana llegaba con café para Lucía y flores para Clara, pequeños gestos que intentaban hablar más alto que sus errores pasados. Pero no todo era fácil. Había momentos en que Lucía la miraba con frialdad, y María sabía que el perdón, si llegaba, sería un camino largo. Una tarde, mientras Clara dormía, Lucía y María salieron al patio del hospital. El aire fresco de otoño las envolvió, y por primera vez en días, hablaron sin la urgencia de la enfermedad como telón de fondo. «¿Sabes, mamá?», dijo Lucía, mirando las hojas caer, «a veces pienso que si no hubieras reaccionado como lo hiciste, no habría encontrado mi voz. Mis poemas nacieron del dolor». María sintió un nudo en el estómago. «¿Entonces me lo agradeces?», preguntó con un hilo de esperanza. Lucía negó con la cabeza. «No, no te lo agradezco. Pero estoy aprendiendo a vivir con ello». Esa conversación marcó un punto de inflexión. No era el perdón, pero era un comienzo. Lucía empezó a compartir más con su madre, no solo sobre Clara, sino sobre su vida en Madrid, sus amigos, sus luchas. María escuchaba, a veces sin saber qué decir, pero con una determinación nueva de entender. Había comenzado a leer sobre la comunidad LGBTQ y a hablar con otras madres en el grupo de apoyo, a cuestionar las creencias que habían definido su vida. Mientras tanto, en Valdepeñas el pueblo seguía murmurando. La ausencia de María en la iglesia no pasó desapercibida, y el padre Antonio, aunque desacreditado, aún tenía seguidores que veían su partida como una traición.
Pero María ya no era la mujer que temía el juicio de los demás. Había encontrado un propósito mayor, estar allí para su hija y para Clara, sin importar el costo. Una noche, Clara tuvo una crisis. Los médicos la estabilizaron, pero advirtieron que el tiempo se agotaba. Lucía, destrozada, se derrumbó en los brazos de María, algo que no había hecho desde que era niña. «No puedo perderla, mamá», sollozó. María, con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. «No la perderemos, hija. Lucharemos juntas». Esa noche María prometió hacer todo lo que estuviera en su mano, aunque no sabía cómo. Decidieron organizar un evento más grande, esta vez en el Teatro de la Zarzuela, un lugar emblemático de Madrid. Lucía contactó a poetas, músicos y artistas que había conocido en sus años en la ciudad, y juntos crearon una noche de arte y solidaridad para recaudar fondos para el tratamiento de Clara. María, aunque intimidada por el mundo artístico de su hija, se involucró ayudando con la logística y hablando con desconocidos sobre la importancia de aceptar a las personas tal como son. El evento fue un éxito inesperado. La sala estaba llena, y los medios locales cubrieron la historia de Lucía y Clara, dos mujeres que se amaban en un mundo que no siempre las entendía. María, desde el backstage, vio a su hija recitar un poema que hablaba de amor, de pérdida y de la fuerza de seguir adelante. Por primera vez sintió que no solo estaba reparando el pasado, sino construyendo un futuro. Pero la realidad seguía siendo cruel. Los fondos recaudados ayudaron a cubrir un tratamiento experimental, pero los médicos no podían garantizar resultados. Clara, en sus momentos de lucidez, hablaba con Lucía y María sobre sus sueños: viajar juntas a la Costa Brava, abrir una librería, vivir sin miedo. María escuchaba, tomando nota mental de cada palabra, como si pudiera hacerlas realidad con pura voluntad. Una mañana, mientras Clara dormía, Lucía recibió una llamada de una organización de donantes. Habían encontrado un posible donante de médula compatible. La noticia fue un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo. María, que estaba a su lado, tomó su mano. «Lo lograremos, Lucía. Juntas». Por primera vez Lucía no apartó la mano. El proceso para el trasplante comenzó y con él una nueva etapa de espera. María y Lucía pasaban los días entre el hospital y el apartamento, hablando de cosas que nunca habían tocado, los recuerdos felices, los errores, los sueños. María confesó que había dejado de ir a la iglesia, no porque hubiera perdido la fe, sino porque había encontrado una nueva forma de vivirla. Lucía, aunque seguía herida, comenzó a ver a su madre no como la mujer que la había rechazado, sino como alguien que estaba intentando cambiar. Clara, mientras tanto, luchaba con todas sus fuerzas. Había días en que apenas podía hablar, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de amor. Una noche, mientras Lucía le leía un poema, Clara susurró: «Si no lo logro, quiero que sepas que tú y tu madre me dieron los mejores días de mi vida». Lucía, con lágrimas en los ojos, le prometió que no habría un «si no lo logro». Pero en su corazón, sabía que el tiempo era su enemigo. María, por su parte, comenzó a escribir. No eran poemas como los de Lucía, sino cartas, reflexiones, pensamientos sobre todo lo que había aprendido. Las guardaba en un cuaderno con la esperanza de que algún día Lucía las leyera y entendiera cuánto la amaba. En una de esas cartas escribió: «Hija, no sé si alguna vez podré reparar el daño que te hice, pero cada día que paso contigo es un regalo que no merezco. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo». El trasplante estaba programado para la semana siguiente. La espera era insoportable, pero también estaba llena de momentos que ninguna de las tres olvidaría. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Lucía, Clara y María se sentaron en el balcón del apartamento, mirando la ciudad. Por un momento el mundo pareció detenerse, y solo existían ellas tres, unidas por un amor que había sobrevivido al dolor, al rechazo y al tiempo. El día del trasplante amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo Madrid. En el hospital el aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Lucía caminaba de un lado a otro en la sala de espera,
sus manos apretando un rosario que María le había dado, no por fe, sino como un recordatorio de que estaba allí. María, sentada en una esquina, rezaba en silencio, no a la Virgen ni a los santos, sino a un universo que esperaba fuera más misericordioso que su antigua fe. El procedimiento fue largo o agotador. Los médicos explicaron que aunque el donante era compatible, el cuerpo de Clara estaba tan debilitado que cualquier complicación podía ser fatal. Lucía, que había aprendido a mantener la compostura en los peores momentos, se derrumbó cuando el cirujano salió para darles una actualización. Todo salió bien por ahora, dijo, pero añadió que las próximas 48 horas serían críticas. Lucía abrazó a María, y por un instante el peso de los años se desvaneció en ese abrazo. Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia. Lucía y María se turnaban para estar al lado de Clara, que permanecía sedada, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. María, que nunca había sido buena con las palabras, comenzó a hablarle a Clara en voz baja, contándole historias de Valdepeñas, de las fiestas de la vendimia, de cómo Lucía solía cantar mientras ayudaba en la cocina. No sabía si Clara podía escucharla, pero sentía que cada palabra era una forma de pedir perdón. Lucía, por su parte, canalizaba su ansiedad en la escritura. Sentada en la sala de espera, escribió un poema titulado Raíces rotas, donde comparaba su vida con un árbol que, aunque herido, seguía creciendo hacia la luz. En uno de los versos escribió: Madre, tus manos que una vez cortaron mis ramas, ahora sostienen mi sombra. Cuando María lo leyó, lloró en silencio, sabiendo que esas palabras eran lo más cerca que había estado del perdón. Las 48 horas pasaron, y Clara comenzó a mostrar signos de mejoría. Su cuerpo parecía estar aceptando el trasplante, aunque los médicos insistían en que aún no estaban fuera de peligro. Lucía y María, agotadas pero esperanzadas, comenzaron a planear el futuro. Hablaban de llevar a Clara a Valdepeñas cuando se recuperara, de mostrarle el pueblo no como un lugar de juicio, sino como un hogar que podía sanar. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una infección inesperada golpeó a Clara una semana después del trasplante. Los médicos lucharon por controlarla, pero su sistema inmunológico, debilitado por años de enfermedad, no respondía. Lucía se negaba a aceptar la posibilidad de perderla, pasando día y noche a su lado, leyendo poemas, cantando canciones que habían compartido en su juventud. María, por su parte, se convirtió en el pilar que nunca había sido, organizando todo lo que Lucía no podía manejar, desde las citas médicas hasta las comidas. Una noche, Clara abrió los ojos y miró a Lucía con una claridad que no había tenido en semanas. Te amo, susurró, su voz apenas audible. Siempre te amaré. Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, le prometió que todo estaría bien. Pero Clara, con una sonrisa débil, tomó su mano y la de María. Cuídense la una a la otra, dijo antes de cerrar los ojos. Clara no despertó al día siguiente. El silencio en la habitación del hospital fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía se derrumbó, su dolor tan grande que apenas podía respirar. María, destrozada pero decidida a ser fuerte, la abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hija. No había palabras para ese momento, solo el peso de una pérdida que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron un borrón. Lucía apenas hablaba, sumida en un duelo que parecía infinito. María se encargó de los arreglos, asegurándose de que Clara tuviera un adiós digno, lleno de amor y poesía. Organizaron una ceremonia en Madrid, donde amigos, artistas y desconocidos que habían conocido la historia de Clara y Lucía se reunieron para rendirle homenaje. Lucía leyó un poema que había escrito la noche anterior, sus palabras resonando en la sala: Clara, mi luz, mi hogar, mi verdad. Aunque te hayas ido, sigues siendo mi verso favorito. María, desde el fondo de la sala, escuchó cada palabra, sintiendo que Clara no solo había sido el amor de su hija, sino también la chispa que había cambiado su propio corazón. Decidió que no volvería a Valdepeñas de inmediato. Se quedaría en Madrid, cerca de Lucía, para ayudarla a reconstruir su vida. Pero Lucía, aunque agradecida, necesitaba tiempo.
No estoy lista para perdonarte del todo, mamá, le dijo una tarde, mientras caminaban por el retiro. Pero quiero intentarlo. María asintió, sabiendo que el camino sería largo, pero dispuesta a recorrerlo. Comenzó a trabajar como voluntaria en una organización que apoyaba a jóvenes LGBTQI rechazados por sus familias, compartiendo su historia como una advertencia y una esperanza. Cada vez que hablaba, mencionaba a Clara, a su valentía, a su amor, y a cómo su pérdida le había enseñado el verdadero significado de la familia. Lucía, mientras tanto, encontró refugio en su poesía. Publicó un libro dedicado a Clara, titulado Luz en la sombra, que se convirtió en un éxito inesperado. Los versos, llenos de amor y dolor, resonaron con miles de personas que habían enfrentado el rechazo por ser quienes eran. En cada recital, Lucía sentía a Clara a su lado, guiándola, dándole fuerza. Una tarde, mientras visitaban la tumba de Clara, Lucía y María hablaron como no lo habían hecho en años. Ella te quería, mamá, dijo Lucía, mirando la lápida. Nunca te lo dijo, pero siempre quiso que fuéramos una familia. María, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo sé, hija. Y haré todo lo que pueda para honrarla. El dolor de la pérdida nunca desaparecería, pero en ese momento, madre e hija encontraron un nuevo comienzo. No era perfecto, no estaba libre de cicatrices, pero era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo sintieron que podían enfrentarlo juntas. Los meses posteriores a la muerte de Clara fueron un desafío para Lucía. Madrid, que una vez había sido su refugio, ahora parecía un laberinto de recuerdos. Cada esquina de Lavapiés, cada café donde había escrito con Clara, cada calle donde habían caminado de la mano, era un recordatorio de lo que había perdido. Pero también era un testimonio de lo que habían construido juntas, y Lucía se aferró a eso para no hundirse. María, decidida a no repetir los errores del pasado, se quedó en Madrid. Alquiló un pequeño piso en Malasaña, cerca de Lucía, y comenzó a trabajar en una librería local, un lugar donde los libros de poesía de su hija se exhibían con orgullo. Aunque Lucía aún mantenía cierta distancia, María no se rendía. Cada semana le dejaba una nota en la puerta de su apartamento, a veces con una receta de las que solían cocinar juntas en Valdepeñas, a veces con una simple frase: «Estoy aquí, hija». Lucía, mientras tanto, canalizaba su duelo en su trabajo. Su libro Luz en la sombra se convirtió en un fenómeno, no solo en España, sino en otros países de habla hispana. Los lectores se conectaban con la crudeza de sus versos, con la forma en que hablaba del amor, el rechazo y la resiliencia. Invitaciones a festivales literarios llegaban de todas partes, pero Lucía las rechazaba con frecuencia. No quería ser una figura pública, solo quería sanar. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de Clara, encontró un cuaderno que no había visto antes. Era un diario lleno de notas, dibujos y pensamientos que Clara había escrito durante sus últimos meses. En una de las páginas había una carta dirigida a Lucía: «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que no pude quedarme. Pero quiero que sepas que cada día contigo fue un milagro. No dejes que el dolor te apague. Y por favor, dale una oportunidad a tu madre. Ella te ama, aunque no siempre supo cómo demostrártelo». Lucía lloró al leer esas palabras, pero también sintió una chispa de esperanza. Decidió compartir el diario con María. Fue una tarde tranquila en el retiro, con el sol filtrándose entre los árboles. Sentadas en un banco, Lucía le pasó el cuaderno. María lo tomó con manos temblorosas, como si fuera un tesoro frágil. Leyó en silencio, las lágrimas cayendo sobre las páginas. Cuando llegó a la parte sobre ella, levantó la mirada hacia Lucía. «¿Crees que puedo ser digna de esto?», preguntó, su voz quebrada. Lucía, por primera vez en años, sonrió. Clara lo creía. «Y yo quiero intentarlo». Ese momento marcó un nuevo capítulo en su relación. No era un perdón completo, pero era un puente. Comenzaron a pasar más tiempo juntas, no solo hablando de Clara, sino de sus propias vidas. María le contó sobre su infancia en Valdepeñas,
sobre cómo la religión había sido su refugio tras la muerte de su propio padre. Lucía, a su vez, compartió sus sueños de abrir una librería en memoria de Clara, un lugar donde las historias de amor como la suya pudieran ser celebradas. María se involucró en el proyecto de la librería. Juntas buscaron un local en Lavapiés, un espacio pequeño pero acogedor, con paredes que pronto se llenarían de libros y arte. Lo llamaron Luz de Clara, un nombre que resonaba con la esencia de quien había sido el corazón de sus vidas. María, con su experiencia en la librería de Malasaña, ayudó a organizar eventos, mientras Lucía invitaba a poetas y escritores de la comunidad LGBTQ, y para que compartieran sus historias. El proceso no estaba exento de tensiones. Había días en que Lucía se sentía abrumada por la presencia de su madre, recordando el dolor del rechazo. Pero María, con paciencia, aprendió a respetar su espacio, a no presionar, a estar allí sin exigir nada a cambio. Lentamente la confianza comenzó a crecer. En Valdepeñas las cosas también estaban cambiando. María había mantenido contacto con algunas personas del grupo de apoyo, y juntos comenzaron a organizar talleres en el pueblo, charlas sobre aceptación y diversidad. Aunque enfrentaron resistencia, también encontraron aliados inesperados, vecinos que, como María, habían comenzado a cuestionar sus prejuicios. Una de esas personas fue Carmen, una antigua amiga de María que había perdido a su hijo por no aceptarlo. Su historia era un eco de la de María, y juntas encontraron consuelo en trabajar por un cambio. Lucía, por su parte, comenzó a viajar para presentar su libro. En cada ciudad hablaba no solo de su amor por Clara, sino también de su madre, de cómo el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. Sus palabras resonaban con audiencias que habían enfrentado el rechazo, y su historia se convirtió en un faro de esperanza. En uno de esos viajes, a Sevilla, María la acompañó. Fue la primera vez que viajaron juntas desde que Lucía era niña, y aunque no hablaron mucho en el tren, la comodidad del silencio era suficiente. La apertura de Luz de Clara fue un evento lleno de emoción. Amigos, artistas y lectores llenaron el local, decorado con fotos de Clara y poemas enmarcados. Lucía dio un discurso, su voz temblando al hablar de la mujer que había inspirado todo. María, desde un rincón, escuchó con orgullo, sabiendo que aunque no podía borrar el pasado, estaba ayudando a construir un futuro donde el amor no tuviera que esconderse. Esa noche, mientras cerraban la librería, Lucía y María se quedaron solas, ordenando los últimos detalles. Gracias, mamá, dijo Lucía, rompiendo el silencio. María, sorprendida, la miró. ¿Por qué? Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Por quedarte? Por intentarlo. María no respondió con palabras, solo abrazó a su hija, y en ese abrazo, sintieron que Clara estaba con ellas, sonriendo desde algún lugar. La librería Luz de Clara se convirtió en un refugio para muchos. No era solo un lugar para comprar libros, sino un espacio donde las historias de amor, lucha y aceptación encontraban eco. Lucía pasaba sus días allí organizando lecturas, talleres y encuentros con autores que, como ella, habían transformado el dolor en arte. María, que ahora trabajaba a tiempo completo en la librería, se había convertido en una figura materna para muchos de los jóvenes que llegaban buscando un lugar seguro. Pero la paz que habían encontrado no estaba exenta de desafíos. Lucía seguía lidiando con su duelo, y aunque la presencia de su madre era un consuelo, también era un recordatorio constante del pasado. Había noches en que se despertaba llorando, soñando con Clara, con su risa, con las promesas que no pudieron cumplir. En esos momentos María la encontraba y, sin decir mucho, le preparaba un té o simplemente se sentaba a su lado, dejando que el silencio hablara. María, por su parte, seguía asistiendo a su grupo de apoyo, ahora como una de las organizadoras. Había encontrado un propósito en ayudar a otros padres a no cometer los mismos errores que ella. Sus charlas eran crudas, honestas, llenas de arrepentimiento y esperanza. Contaba la historia de Lucía y Clara, no para buscar absolución, sino para mostrar que el cambio era posible, aunque doloroso. Sus palabras resonaban especialmente con aquellos que, como ella, habían creído que el amor podía ser condicional.
Un día Lucía recibió una invitación para hablar en un festival literario en Barcelona. Era una oportunidad importante no solo para su carrera, sino para llevar el mensaje de Luz de Clara a un público más amplio. María insistió en acompañarla, y aunque Lucía dudó al principio, aceptó. El viaje fue una mezcla de nervios y recuerdos. Mientras el tren cruzaba los paisajes de Aragón, hablaron de cosas triviales, el sabor de las naranjas de Valencia, las canciones que Lucía cantaba de niña. Pero también hablaron de Clara, de cómo su amor había cambiado sus vidas. En Barcelona, el festival fue un éxito. Lucía habló frente a una multitud, compartiendo fragmentos de su libro y la historia detrás de Luz de Clara. María, desde el público, sintió un orgullo que no podía describir. Pero también sintió un peso, sabía que aunque habían avanzado, el perdón completo de Lucía seguía siendo un horizonte lejano. Durante una pausa, una joven se acercó a Lucía y le contó su propia historia de rechazo familiar. Lucía la escuchó con atención, y María, observándolas desde lejos, vio en su hija la fuerza que Clara siempre había admirado. De vuelta en Madrid, la librería comenzó a atraer más atención. Un periódico nacional publicó un artículo sobre Luz de Clara, destacando cómo un espacio creado en memoria de una joven había cambiado la vida de muchas personas. El artículo mencionaba a María, describiéndola como una madre que había aprendido a amar sin condiciones. Al leerlo, Lucía sintió una mezcla de emociones. Estaba orgullosa de su madre, pero también dolida por los años perdidos. Una noche, mientras organizaban un evento en la librería, Lucía y María tuvieron una conversación que cambiaría todo. Estaban solas, rodeadas de libros y el aroma de café. Lucía, sosteniendo una foto de Clara, dijo: «Mamá, creo que estoy lista para perdonarte. No porque olvide lo que pasó, sino porque veo cuánto has cambiado». María, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. «No lo merezco, hija, pero lo atesoraré siempre». Ese momento no borró el pasado, pero abrió una puerta. Comenzaron a construir una relación nueva, no como madre e hija perfectas, sino como dos mujeres que habían aprendido a amarse a pesar de sus errores. María empezó a escribir un blog, compartiendo sus reflexiones sobre su viaje de redención. Sus palabras, simples pero poderosas, llegaron a padres en toda España, inspirando a algunos a buscar a sus hijos, a pedir perdón, a empezar de nuevo. Lucía, mientras tanto, comenzó a trabajar en un nuevo libro, esta vez no solo sobre Clara, sino sobre su madre, sobre el poder del cambio, sobre cómo el amor puede reconstruir lo que la intolerancia destruye. En una de sus páginas escribió: «El amor no es perfecto, pero es persistente. Crece en las grietas, en los lugares donde el dolor parecía haber ganado». En Valdepeñas los cambios también eran evidentes. El grupo de apoyo que María había ayudado a fundar creció, y el pueblo, aunque lentamente, comenzó a abrirse a la idea de la diversidad. Algunos vecinos, inspirados por la historia de Lucía y Clara, comenzaron a asistir a los talleres, a hacer preguntas, a escuchar. No era un cambio total, pero era un comienzo. Una tarde, mientras Lucía y María trabajaban en la librería, un joven entró con una carta. Era de una madre en Galicia que había leído sobre Luz de Clara y quería reconciliarse con su hija. La carta pedía consejo y Lucía y María la leyeron juntas, con lágrimas en los ojos. Respondieron ofreciendo no solo palabras, sino una invitación a visitar la librería, a compartir su historia. Esa noche, mientras cerraban, Lucía miró a su madre y dijo: «Clara estaría orgullosa de nosotras». María sonrió con el corazón lleno. «Lo está, hija. Lo está». El segundo aniversario de la muerte de Clara se acercaba, y con él un peso que Lucía y María sentían en el corazón. Habían decidido organizar un evento especial en Luz de Clara, no solo para honrar su memoria, sino para celebrar la comunidad que habían construido. La librería se había convertido en un faro para muchos, un lugar donde las historias de amor y resistencia eran celebradas sin miedo. Los preparativos fueron intensos. Lucía invitó a poetas, músicos y activistas de toda España, mientras María coordinaba la logística, desde la decoración hasta la comida.
Trabajar juntas se había vuelto natural, aunque no exento de momentos de tensión. A veces un comentario de María despertaba un recuerdo doloroso en Lucía, pero ambas habían aprendido a hablar de ello, a enfrentar el pasado en lugar de ignorarlo. El día del evento, la librería estaba llena de vida. Las paredes, decoradas con fotos de Clara y citas de sus diarios, parecían vibrar con su presencia. Lucía abrió la noche con un poema nuevo titulado Ecos de Luz, donde hablaba de cómo Clara seguía viviendo en cada acto de amor, en cada persona que encontraba refugio en la librería. María, desde el fondo, escuchó con lágrimas en los ojos, sintiendo que su hija y Clara habían creado algo eterno. Durante el evento, una sorpresa llegó en forma de una carta. Era de Carmen, la amiga de María en Valdepeñas, que había viajado a Madrid para asistir. En la carta, Carmen compartía su propia historia de reconciliación con su hijo, inspirada por María y Lucía. Gracias a ustedes volví a abrazar a mi hijo, leyó Carmen en voz alta, su voz temblando. La multitud aplaudió y Lucía, desde el escenario, miró a su madre con una mezcla de orgullo y gratitud. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía y María se quedaron en la librería, limpiando en silencio. Fue María quien rompió el silencio. Hija, ¿crees que Clara aprobaría todo esto? Lucía sonrió, algo que hacía más a menudo ahora. Clara no solo lo aprobaría, mamá. Ella estaría aquí riendo, organizando todo con nosotras. María asintió sintiendo que por primera vez estaba en paz con el pasado. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Lucía comenzó a trabajar con una editorial para publicar una antología de poesía escrita por jóvenes LGBTQ, un proyecto que había soñado con Clara. María, mientras tanto, expandió su blog, que ahora tenía lectores en América Latina y Europa. Sus palabras, llenas de honestidad y humildad, inspiraban a otros a buscar la reconciliación, a cuestionar sus prejuicios, a amar sin condiciones. En Valdepeñas el cambio seguía siendo lento pero constante. El grupo de apoyo ahora tenía un local propio, y María viajaba regularmente para dar charlas. En una de esas visitas, se encontró con el padre Antonio, ahora retirado y marginado por la comunidad. Él intentó disculparse, pero María, con una calma que no había tenido antes, le dijo: «No necesito tu perdón. Necesito que hagas el bien, como yo estoy intentando hacer». Fue un momento de liberación, un cierre que no sabía que necesitaba. Lucía, mientras tanto, comenzó a salir de nuevo. No buscaba reemplazar a Clara, pero sentía que estaba lista para abrir su corazón. Conoció a Elena, una ilustradora que colaboraba en los eventos de la librería. Su relación era diferente, más tranquila, pero llena de una ternura que Lucía no esperaba encontrar. María, al conocer a Elena, la recibió con los brazos abiertos, decidida a no repetir los errores del pasado. Una tarde, mientras paseaban por el templo de Devot, Lucía le contó a María sobre Elena. «No es como Clara, mamá, pero me hace feliz», dijo. María, con una sonrisa, respondió: «Eso es todo lo que quiero, hija. Que seas feliz». Fue un momento simple pero poderoso, un testimonio de lo lejos que habían llegado. El nuevo libro de Lucía, Voces Rotas, se publicó al año siguiente. Era una colección de poemas y relatos de personas que, como ella, habían enfrentado el rechazo y encontrado la fuerza para seguir adelante. En la dedicatoria, escribió: «A Clara, mi luz eterna. A mi madre, que aprendió a ver. A todos los que luchan por ser amados». María, al leerlo, lloró, pero eran lágrimas de alegría. La librería Luz de Clara siguió creciendo, convirtiéndose en un punto de referencia para la comunidad LGBTQ y en Madrid. Lucía y María trabajaban juntas, no solo como madre e hija, sino como aliadas en una causa mayor. Cada evento, cada libro vendido, cada historia compartida era un paso hacia un mundo más inclusivo. Una noche, mientras cerraban la librería, Lucía miró a su madre y dijo: «Nunca pensé que llegaríamos aquí». María, con una sonrisa cansada pero llena de amor, respondió: «Yo tampoco, hija. Pero aquí estamos, y no cambiaría esto por nada».
En ese momento sintieron que Clara estaba con ellas, no como un recuerdo doloroso, sino como una luz que guiaba su camino. El tercer aniversario de la muerte de Clara trajo consigo una calma que Lucía y María no habían esperado. La librería Luz de Clara era ahora un símbolo de esperanza, no solo en Madrid, sino en toda España. Había inspirado la creación de espacios similares en otras ciudades, lugares donde las personas podían reunirse, compartir sus historias y encontrar apoyo. Lucía y María, aunque seguían llevando las cicatrices del pasado, habían encontrado un propósito compartido que las unía más allá del dolor. Lucía, ahora con 30 años, había encontrado un equilibrio entre su vida personal y su activismo. Su relación con Elena crecía lentamente, construida sobre una base de respeto y comprensión mutua. Elena, con su risa fácil y su talento para el dibujo, había comenzado a ilustrar los libros de Lucía, dando vida a sus poemas con imágenes que capturaban la esencia de sus palabras. Juntas soñaban con viajar, con llevar Luz de Clara a otros países, con seguir contando historias que importaran. María, por su parte, se había convertido en una figura respetada en la comunidad. Su blog, ahora traducido a varios idiomas, era una fuente de inspiración para padres en todo el mundo. Había recibido cartas de agradecimiento de familias que habían encontrado el coraje para reconciliarse, para aceptar a sus hijos tal como eran. Pero María nunca se atribuía el crédito. Todo esto es por Clara, decía siempre, con una humildad que había aprendido a través de los años. En Valdepeñas el cambio era más evidente que nunca. El grupo de apoyo que María había ayudado a fundar ahora organizaba eventos anuales durante el Orgullo, y aunque algunos vecinos aún resistían, la mayoría había comenzado a aceptar la diversidad como parte de la vida del pueblo. María, en sus visitas, llevaba a Lucía, y juntas caminaban por las calles empedradas donde todo había comenzado, recordando no solo el dolor, sino también la resiliencia. Una tarde, mientras preparaban un evento en la librería, Lucía recibió una llamada inesperada. Era de una productora que quería adaptar Luz en la sombra al cine. La idea la tomó por sorpresa, pero también la llenó de emoción. Hablaron durante horas discutiendo cómo la película podría capturar la esencia de la historia de Clara, de Lucía y de María. María, al enterarse, no pudo contener su entusiasmo. Clara estaría tan orgullosa, exclamó abrazando a su hija. El proceso de la película trajo nuevos desafíos. Lucía quería asegurarse de que la historia no fuera sensacionalista, que respetara la verdad de lo que habían vivido. María, aunque menos involucrada, ofrecía su perspectiva, recordando a los guionistas que la historia no era solo sobre el amor de Lucía y Clara, sino también sobre la redención, sobre cómo una madre podía aprender a amar de nuevo. El día del estreno, años después, fue un momento que ninguna de las dos olvidaría. La película, titulada Luz de Clara, se proyectó en un cine del centro de Madrid, con la sala llena de amigos, familia y desconocidos que habían sido tocados por la historia. Lucía y María, sentadas juntas, vieron sus vidas reflejadas en la pantalla, con todos sus errores, sus luchas y su amor. Cuando los créditos finales aparecieron, el público estalló en aplausos, y Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su madre. Después del estreno, hablaron en el escenario compartiendo cómo la historia había cambiado sus vidas. Lucía habló de Clara, de su amor, de su legado. María, con una voz temblorosa, habló de su arrepentimiento, de su aprendizaje, de cómo el amor de su hija le había dado una segunda oportunidad. No hay fe más grande que la que encontramos en los corazones de aquellos que amamos, dijo, y la sala se llenó de un silencio respetuoso. Los años siguientes trajeron más cambios. Lucía y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en la Costa Brava, cumpliendo uno de los sueños de Clara. María estuvo allí llorando de alegría, sosteniendo la mano de Carmen, que se había convertido en una amiga inseparable. La librería Luz de Clara se expandió, abriendo sucursales en Barcelona y Sevilla, cada una dedicada a la memoria de Clara y a la misión de crear espacios seguros. María, ahora en sus 60, seguía trabajando incansablemente, viajando para dar charlas, escribiendo, apoyando a familias que enfrentaban el mismo dolor que ella había causado.
Pero también disfrutaba de los momentos simples, cocinar con Lucía, pasear con Elena, recordar a Clara con una sonrisa en lugar de lágrimas. Una noche, mientras cerraban la librería original en Lavapiés, Lucía y María se detuvieron a mirar una foto de Clara en la pared. «Ella nos trajo hasta aquí», dijo Lucía, su voz suave pero firme. María asintió con lágrimas en los ojos. «Y nos seguirá guiando, hija. Siempre». La historia de Lucía, Clara y María no terminó con un final perfecto, pero sí con un final significativo. Habían enfrentado el rechazo, el dolor y la pérdida, pero también habían encontrado el amor, la redención y la esperanza. En cada libro vendido, en cada abrazo compartido, en cada historia contada en luz de Clara, su legado vivía, recordando al mundo que el amor, aunque imperfecto, siempre encuentra una manera de brillar.